Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy acabaremos de reseñar el volumen 1 de Cuentos Completos de Philip K. Dick. Ya es la última parte de este libro y realmente los relatos que siguen son algunos bastante similares a otros bastante diferentes y unos con planteamientos completamente nuevos a lo que nos tenía acostumbrados Philip al principio y a la mitad de esta compilación. Empezando con el factor letal, la historia de este cuento nos centra en un futuro distópico donde la humanidad entró en guerra entre sí mismos y en el futuro unos hombres crean una cápsula para viajar en el pasado. Entonces envían a ciertos hombres, a ciertos científicos, a ciertos militares para que detengan esta catástrofe que va a aniquilar a la humanidad. Por fortuna logran hacerlo, pero pasa algo inquietante. La humanidad dejó de estar en guerra, pero de pronto la humanidad se extinguió completamente, por lo que van a volver a mandar a estos hombres al pasado para determinar cuál es la causa de la extinción de la humanidad. El miedo a la guerra de Philip es uno que se puede ver en todos sus relatos, ya sea en gran parte o en un pequeño parrafito o en un diálogo. Pero a finales de cuentas, él nunca estuvo a favor de la guerra. Él siempre fue una persona pacifista que siempre criticó esas partes oscuras de la humanidad y de la historia de la misma humanidad. Yo usaría la siguiente frase para describirlo: nada es lo que parece. Puesto que conforme vamos avanzando y nos dan ciertos indicios falsos que no resultan, por así decirlo, útiles para la trama, pero que fungen de un papel doble para desarrollar tanto la crítica que tiene Philip hacia la guerra y para desarrollar la historia, hay un giro de trama bastante extraño y bastante peculiar que es muy característico de este cuento. Porque tú puedes leer todos los anteriores, puedes leer los que siguen y no te vas a encontrar con uno similar, puesto que aquí Philip se arriesgó un poco más de lo que nos tenía acostumbrados en sus otros cuentos. El siguiente relato es La Paga, que a esta historia se le hizo una película con Ben Affleck y Uma Thurman, que la película es malísima, pero la historia es bastante buena. La Paga nos va a contar la historia de un hombre que trabajó para una empresa de algún modo y de alguna manera, pero los contratos de esta empresa dictan que después de haber trabajado para esta empresa te van a borrar la memoria de todo lo que hiciste a cambio de una muy buena paga. Pero este hombre solo recibe cosas sin sentido, cosas extrañas, incluso se les podría considerar algunas estúpidas. Pero mientras va avanzando la historia nos vamos a dar cuenta de que estos artefactos y el ingenio que tiene nuestro protagonista no es precisamente algo al azar, y detrás de esto se oculta una conspiración bastante compleja. Lo que más me gusta de este es que nos introduce un misterio de tipo policíaco. Estás ansioso por ver cómo va a funcionar cada objeto, qué repercusión va a tener en la historia, cómo el protagonista se las va a ir arreglando poco a poco para resolver las situaciones que se le atraviesan, cómo enfrentar a los hombres de esta corporación y cómo irse abriendo paso a través de un campo del cual él no tiene ni siquiera el menor recuerdo. Al final de este relato, a pesar de que sí hay un gran desarrollo, de que sí hay una gran construcción de personajes y de una mitología para la historia, hay varios giros de trama, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y para este punto de la historia, que sí es bastante densa a comparación de otros que eran de 10, 12 páginas, esta es casi de 50 o 60 páginas. Lo que hace curioso a este relato es cómo aquí Philip empieza a dictaminar una crítica hacia ciertas empresas de esos tiempos, hacia ciertas acciones que tomaban con sus empleados, puesto que él trabajó en una tienda de revistas, en una tienda de discos y en otro tipo de tiendas departamentales, por así decirlo. Entonces sí se nota que hay un conocimiento detrás de todo lo que hay en una empresa. Seguimos con El Gran C, que de aquí es una mezcla de fantasía y de ciencia ficción. Estamos en un futuro post-apocalíptico y distópico. Las tribus del hombre fueron retrocediendo en el tiempo más y más y más hasta que prácticamente llegaron a la prehistoria. Pero el mundo no retrocedió con ellos, sino que fue avanzando y avanzando y avanzando. En una ocasión, una tribu envía a un hombre en busca de El Gran C, que es una cosa bastante extraña en el cuento, pero conforme vas avanzando lo vas entendiendo. El propósito de este hombre es preguntar a El Gran C 3 preguntas.
Si el Grance no puede contestar estas preguntas, el tipo va a tener lo que quiera. Pero si el Grance contesta todas las preguntas, el tipo, por lo que se las va a tener que ingeniar con los pocos conocimientos que quedan del mundo pasado, con un nulo conocimiento científico, histórico, geográfico y químico, para enfrentarse a el Grance. La historia puede sonar un tanto predecible. Puede sonar incluso bastante obvia cómo va a acabar. Incluso podríamos arriesgarnos a engañar a nuestra propia mente de cómo no va a acabar o cómo quisiéramos que acabe. La verdad es que este es uno de los más interesantes, pero no el mejor desarrollado, puesto que es bastante rápido y no hay un gran desarrollo ni de la historia ni de los personajes. Se construye más una situación de tensión al final que en las pocas páginas que dura el cuento. No quiero decir que sea completamente malo, pero la historia sí se queda un poco desperdiciada al no poder explorar completamente una civilización que fue retrocediendo, pero que el mundo y la tecnología fue avanzando poco a poco hasta el punto de superar a la humanidad de ese tiempo. Para ser sinceros, el Grance juega una metáfora bastante interesante con el conocimiento humano y las guerras, muy raro de Philip, pero aún así es un cuento entretenido, no es un cuento chatarra, porque aún así tú puedes escarbar y descubrir ciertos conocimientos metafísicos, filosóficos que pueden resultar interesantes para enriquecerte como persona. Y ahora vamos a hablar de uno de los cuentos más extraños, más raros y más bizarros. Incluso más bizarro que la de un patrón en el jardín. La historia, si de por sí suena un tanto extraña, el desarrollo lo es mucho más y la resolución lo es 1000 veces más. La historia nos va a contar la historia de una mujer encinta que se la pasa muchísimo tiempo en un jardín, en el jardín de su casa, donde hay muchos animales, hay muchas flores, hay muchas plantas, es un mini paraíso en su patio trasero. Pero mientras ella va pasando el tiempo, se va encariñando con varios animales, con varias plantas, incluso hasta el punto que su esposo se pone celoso. Pero esto no puede ser más extraño, porque podríamos suponer que el hijo que lleva adentro no es precisamente ni de un animal, ni de un humano, ni de una planta. La historia es bastante extraña, muy peculiar, muy de muy mal gusto para mí, porque hay una referencia a una mitología bastante grande y bastante extensa, donde los dioses de ciertas culturas, de ciertas épocas de la historia de la humanidad, tomaban formas de animales para satisfacer sus placeres más bajos, no solo con humanos. Y aquí el hecho de que se mencione un poco de zoofilia es repugnante, asqueroso. No es el mejor cuento que tiene Philip K. Dick, incluso yo diría que es uno de sus peores, porque igual hay uno más o menos peor a un poquito más adelante. No hay una construcción real de la situación, todo te lo dejan a ti, que tú te lo imagines, que tú supongas qué es lo que va a pasar y que tú pienses más o menos de qué va la historia. No es un cuento muy bien escrito, ni mucho menos uno muy bien desarrollado, puesto que creo que la idea no es muy agradable y no funciona para nada en este relato. Creo que Philip K. Dick estaba un poco urgente de sacar algo y escribió esto solamente por escribir. No me fascinó y, repito, es creo que uno de los peores que ha escrito. Si bien nuestro querido Philip es conocido por hablar de ciencia ficción en su mayoría, de una manera filosófica, metafísica, El Rey de los Elfos es un cuento de fantasía completamente, pero no una fantasía similar al Señor de los Anillos, sino una fantasía un tanto más moderna para ese entonces, ya que aquí un hombre que trabaja en una gasolinera, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta nocturna, va a ayudar a unos hombrecitos que entran a la tienda de la gasolinera pidiendo ayuda, con la excusa de que son elfos y su rey está herido. El hombre lógicamente no se va a creer esto a la primera, y conforme va avanzando la historia nos vamos a dar cuenta de que los elfos están en guerra con ciertas bestias del bosque. Entonces van a recurrir a este hombre para que los ayude a enfrentar su guerra. Es como un minijuego de tronos, pero bastante extraño. Este de aquí es uno de los que más me marcó, puesto que los protagonistas, a pesar de que son elfos, tienen un tanto de humanidad, al igual que nuestro protagonista, que tiene un aire humano. El cuento es uno bastante particular, tanto por su tono, que es un tanto juguetón y no es tan oscuro ni tan apegado a una crítica social o conceptos filosóficos metafísicos,
El cuento se centra más que nada en contarnos una buena historia, en contarnos cómo este hombre se va a ir entrelazando con los elfos, cómo los elfos quieren lidiar su guerra pero no pueden porque están chiquitos, porque aquí, a diferencia de los otros elfos, el aporte de Philip es que sus elfos son pequeños. Y conforme va avanzando la historia, nos vamos encariñando tanto con los elfos, con el personaje principal, y hay ciertos giros que están muy bien hechos y esos sí no se pueden ver ni siquiera a leguas de distancia, pero la resolución del final sí es un tanto, pues, sacada de la manga, es más un Deus ex machina, pero aún así el cuento se las arregla para darnos un aire fresco de la fantasía, un aire fresco de una guerra entre especies mitológicas y fantasiosas, entre darnos un aire más humano de nuestros personajes. Y si bien a veces utiliza conceptos metafísicos, no están como que muy bien aprovechados, pero aún así es un gran cuento. Cada día la colonización espacial se ve más real, se ve más cercano a lo que todos podríamos vivir, y los cuentos de los cuales toman inspiración se ven como el pilar del mundo moderno. El cuento de Colonia es algo similar. Unos hombres van a colonizar un asteroide, pero pasa algo extraño cuando llegan. Empiezan a ser atacados por objetos inanimados, como microscopios, sillas, escritorios, mesas, etc. Nuestro grupo de científicos, en esta ocasión, se la van a tener que ir ingeniando para no confiar en su alrededor, para no confiar en su entorno y solamente confiar en ellos, mientras que una serie de organismos van tomando la forma de los objetos comunes y corrientes con el fin de destruir a la humanidad en ese asteroide. Ok, este es uno de los cuentos más peculiares que hay en esta compilación, puesto que Philip nos hace dudar bastante de las cosas. Nada es lo que parece, no confíes en tu entorno, cuidado con la guerra, cuidado con las personas, cuidado con las compañías. Pero, ¿qué pasará cuando no sabemos a qué nos enfrentamos? Que no sabemos qué hay allá afuera cuando empecemos a colonizar un planeta, un asteroide o lo que sea. ¿Acaso la vida se podrá defender por sí sola? ¿Acaso el planeta, asteroide o lo que sea tendrá su propio sistema de defensa contra bichos o amenazas conforme son los humanos? Probablemente sí, probablemente no. Y este cuento nos dice el probablemente sí. El desarrollo de la tensión y de la situación es una bastante rápida pero concisa. Tú vas pasando las páginas y las páginas y las páginas hasta que lo acabas y no te deja un sabor agridulce. Si bien el final es bastante oscuro y tiene un giro en la trama que es igual, tampoco se podía ver a leguas, la situación se construye a base de la perspicacia de nuestros protagonistas. Se va construyendo en base a desconfiar de su entorno, incluso hasta de ellos mismos, puesto que en una parte toman el control de ciertas cosas que es muy importante para el desarrollo de la trama. Y ese giro, aparte del otro giro que se da en un futuro, es lo que te hace pensar bastante en las colonizaciones, en qué hay más allá, puesto que a pesar de que esto sea un cuento, da un aire realista, da un aire de que esto nos puede llegar a pasar si es que algún día llegamos al espacio. Hablemos de el que es uno de los más flojos y más raros, la nave de Ganímedes. Unos hombres que creen en ciertas historias, en ciertos cuentos medievales y en ciertas teorías evolutivas relacionadas a la humanidad y a las especies, tanto flora y fauna del mundo, se van a ver envueltos en un viaje que no se termina de explicar, pero se van a ver enfrentados a situaciones bastante medievales, pero a la vez más futuristas. Discúlpenme si esta es una de las reseñas más flojas de esta compilación, pero el cuento es bastante flojo, porque no sabe qué contar. Está repleto de información a diestra y siniestra que no termina de ser relevante para la trama. No terminas envolviéndote completamente en ella. Te quedas con ganas de una explicación, te quedas con ganas de una lógica en la historia y sobre todo que tenga coherencia, puesto que conforme van avanzando las historias, nuestros protagonistas van actuando de una manera un tanto extraña y un tanto sin sentido, y no se justifica esa manera en la que se comportan. No quiero decir que esté tirado a la basura por completo, puesto que a pesar de que tiene varios giros interesantes, los conceptos que maneja son bastante interesantes también, pero no terminan siendo explotados del todo, y mucho menos la historia termina siendo satisfactoria, porque tú como lector que ni siquiera puedes
razonar lo que está pasando porque va demasiado rápido, no te dan una conclusión como tal, solamente te dan una sugerencia de qué es lo que pasó y qué es lo que vivieron. Pero de ahí en fuera, esos cuentos y esas historias que utilizan para justificar la historia, a pesar de que sí tienen un uso, no terminan siendo del todo convincentes y llegan incluso a sonar ridículas ciertas cosas. Y la historia igual llega a ser ridícula, pero es bastante floja tanto porque no hay un desarrollo de historia, no hay un desarrollo de personajes y muchas cosas se dejan sueltas y al azar. Por último, hablaremos de la niñera. Todos alguna vez hemos visto a los supersónicos y hemos visto que tienen nanas robóticas. Pero ¿qué pasaría si solamente tuviéramos niñeras robóticas, que los papás pudieran dejar a sus niños con un robot y dejarlos prácticamente días enteros y las niñeras programadas van a cuidar de todos los niños, a tal punto de defenderlos de otros niños e incluso de otras niñeras? Una realidad que hace muchos años hubiera sido imposible o irreal, ahora mismo se está construyendo, incluso en ciertas partes del mundo ya está llegando, tanto con dispositivos móviles como niñeras para los niños, padres desobligados que no tienen la necesidad o el carisma o el cuidado de sus hijos. Esta historia, más que centrarse en un dilema familiar, en un dilema existencial de los robots, nos va a contar en un cliffhanger bastante interesante cómo funcionan unas empresas y cómo ciertas maquinaciones maquiavélicas detrás de estos robots y de sus creadores van a ir jugando un papel importante en la sociedad, tanto en el desarrollo de los niños y en el de estas niñeras, puesto que vemos desarrollo de ambas partes, desarrollo de un robot y desarrollo de un niño que apenas si sabe decir gugu tata. El clímax de esta historia se alcanza prácticamente en las primeras páginas, a pesar de que se siente rápido, está muy bien escrito, está muy bien elaborado y no tiene tantos conceptos metafísicos, no tiene tantos conceptos filosóficos, sino que son más ideas de ciencia ficción, ideas arraigadas a lo irreal, por así decirlo, pero que conforme va avanzando te convence de que es real, te convence de que esto está pasando tanto en el libro y allá afuera, y que probablemente haya niñeras de metal peleándose enfrente de tu casa por defender a tus hermanitos, a tus hijos o incluso a ti mismo. La manera en la que Philip aquí critica a estas empresas es mucho más grande que en los otros relatos, puesto que también vemos los puntos de vista de los padres, vemos los puntos de vista de los padres de los otros niños que tienen sus niñeras y de las grandes corporaciones. Vemos también un poco del entorno social de todos nuestros protagonistas, tanto de barrios altos, barrios bajos, gente con mucho dinero y gente que apenas puede costear una niñera robótica. Philip fue una de las mentes más brillantes de la ciencia ficción. Y a pesar de que esta compilación nos da un poco de todo, no termina de contarnos completamente cuál sería el estilo de Philip en un futuro. Aunque a pesar de que tenga 25 relatos y todos publicados en sus primeros años de escritor, esta compilación solamente es el cascarón, es la superficie de lo que Philip logró hacer en toda su carrera. Llámese Deus Irae con Roger Zelazny, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Minority Report, etc. Philip hizo de una de las más grandes obras de ciencia ficción, tanto en cuentos y en sus libros y en su carrera, que hasta el día de hoy siguen siendo una influencia tanto para muchísimos directores, muchísimos escritores. La influencia de Philip se sigue viendo a día de hoy. Es una lástima que haya muerto tan pronto porque tenía muchísimo más que dar, pero bueno, esto es todo respecto a este volumen. Todavía quedan otros 4 y ya saben, esperemos algún día hablar de todos los cuentos de Philip. Nos vemos en la próxima.